Hola, mi nombre es Victoria Hernández y esta es mi entrevista para la clase de sociología. ¿Cómo te llamas? Gerardo Hernández. Mucho gusto. Bueno, hoy te voy a hacer unas preguntas sobre cómo ha sido tu cambio entre Guadalajara y Monterrey. Y para empezar, ¿dónde vive en estos momentos? En este momento vivo en Guadalajara. Ok. ¿Por qué tomaste la decisión de mudarte a Monterrey? Cuando me casé, vivimos unos años aquí en Guadalajara, me ofrecieron un trabajo en Monterrey y me fui para allá. Mi esposa era de allá, es de allá. Eh, Entonces para ella fue fácil el cambio, para mí pues fue nuevo. Me imagino. ¿Y qué edad tenía? En ese entonces yo tenía 35 años. ¿Cómo fue tu vida antes de haberte mudado a Monterrey? Muy estable, muy agradable aquí en Guadalajara. Yo soy originario de Guadalajara. Ujú. Trabajaba en una empresa de Monterrey, pero tenía toda mi vida hecha aquí en Guadalajara. Era muy a gusto, el clima, la comida, todo muy bien. Eh, ¿Tenías algún relativo ahí en Monterrey cuando te mudaste? No, no tenía nada más que la familia de mi esposa. ¿Cómo tomó tu familia que te ibas a mudar a Monterrey? Pues sorprendidos, pero a final de cuentas bien, porque me apoyaban, sabían que era desarrollo profesional. ¿Fue difícil tu proceso de adaptación a Monterrey? Sí me costó mucho trabajo, porque principalmente en tres aspectos. El primero, la comida es Ujú. muy diferente. Es muy sabrosa en Monterrey, pero es muy diferente. El clima, totalmente diferente. Guadalajara es muy agradable casi todo el año. En Monterrey es extremadamente frío, extremadamente caliente. Pero bueno, sí, sí me acostumbré, sí me adapté, me tardé como 5 años. Y la otra es la forma en que la sociedad se convive en el día a día. En un trato normal laboral, pues es muy similar, pero ya cuando se trata de hacer vida social, es diferente las costumbres de las personas. En la parte de la comida, ¿cuál era la diferencia más grande que tú notaste? Todo, todo, es totalmente diferente. La forma de los platillos, en Monterrey es más típica de, pues, lo puedo decir de desierto, porque pues en Monterrey no desarrolló mucho. Había chivos, había chile de árbol, acá en Guadalajara hay más variedad, verduras, frutas, todo fresco constantemente. Entonces, Ujú. lo que viene siendo la gastronomía, por eso es que son tan diferentes. Me gustó mucho la de Monterrey, sí, pero tuve que conocerla. Y, y también la gente en el trabajo, ¿qué tan diferente es? En el trabajo sí es muy diferente, porque en Monterrey la gente es muy profesional. En Guadalajara es más político. No tienen tanta visión corporativa. En Monterrey tienen muy buena educación profesional, corporativa. Son personas muy echadas para adelante. Y acá en Guadalajara es un poco más relajado, es más político, es más el tratar de convencerte de hacer las cosas. En Monterrey sí o no, y adelante. ¿Consideras que eso afecta en la manera que la sociedad en Monterrey convive que en Guadalajara? O sea, ¿consideras que las personas en Guadalajara son más relajadas que en Monterrey o no sientes que el nivel económico afecte? En alguna forma influye, pero más que verlo de eso, te lo podría decir que lo veo diferente. Ajá. Monterrey, desde que se fundó en un valle de desierto. No había, eh, también está muy retirado de lo que viene siendo el centro del país, que es donde están las principales ciudades. Monterrey se fundó muy al norte, muy aislada, y la gente no tenía otra opción más que trabajar y trabajar y trabajar. Y el fin de semana no había para dónde correr pues a pasar el día. Ujú. Hacia el norte de Estados Unidos, hacia el sur lo más cercano era Saltillo. Y entonces en Monterrey la gente aprendió a convivir en familia. Y por eso es que
tanta carne asada porque es reunirse en familia los fines de semana. Entonces es muy arraigado, los grupos sociales se juntan mucho porque son los mismos y difícilmente llega alguien de fuera y Sí, lo que viene siendo la familia se juntan el fin de semana. En cambio acá no, acá todo sociedad, 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 para arriba y para abajo, es diferente. todos se juntan entre sí, En, básicamente. Mon en Monterrey sí y acá no. Ya, ok. Em, ¿Fue difícil tu proceso de adaptación a Monterrey? Difícil no. Yo llevaba la gran ventaja que mi esposa era de allá, era una Ujú. persona sumamente sociable y pues no, realmente fui muy bien recibido socialmente y mi adaptación a la sociedad fue fácil, estuvo sencillo. Qué bueno. ¿Qué es lo que menos disfrutaste del proceso de mudarte? El proceso de adaptación, Con no la me gente. gustó mucho el calor al principio y la Ah, comida la extrañaba. pues sí, esos factores sí son muy diferentes. Pero en cambio, ¿cuál fue tu cosa favorita? Mi cosa favorita para cambiarme, Sí, cuando te el, cambiaste, desa el desarrollo profesional. Me gustó mucho cómo se mueve Monterrey profesionalmente. porque son más serios y le echan más ganas y, bueno, no que le echen más ganas, que sí, pues que se lo toman más serio, como dijiste antes. Bueno, lo que pasa es que en Monterrey tienen mucha cultura y mucha educación laboral y profesional. Son Ajá. más corporativos. En Guadalajara son empresas más familiares, más informales. Sí, la mayoría de los restaurantes son más que nada hechos en casa y ahí dentro hacen la comida, es de que receta familiar y así, y acá en Monterrey es más industrial, ¿no? Bueno, en la comida sí, ciertamente hay más cultura gastronómica acá en el centro del país, no nada más Guadalajara, todo el centro del país y el sur. Sí. Tenemos más verduras, más opciones. En Monterrey, por ser desierto, tuvieron menos opciones de desarrollar su cultura gastronómica. Pero en lo que conviene siendo las empresas, lo laboral, Sí. Monterrey se forjó a base de puro trabajo y esfuerzo. Eso es algo que se ha ido perfeccionando y se ha ido transmitiendo de generación en generación, al grado en que pues es una maquinita de trabajo Monterrey, muy admirable. Ujú. ¿Alrededor de cuántos días te tardaste en mudar o algo así? Mi mudanza fue muy fácil. Subimos todo a la mudanza, nos fuimos en carro allá. Cuando Ujú. llegamos recibimos la mudanza, ya teníamos todo. Ya ¿Cuántas, nomás en ordenar y adaptar unos días, una semana, 2 semanas. cuántas horas son de Guadalajara a Monterrey? En- Aproximadamente entre 8 y 9 horas. Entre 8 y 9 horas. Ok. ¿Cuál fue el cambio cultural que más te afectó? El cambio cultural que más me afectó. Lo hermético de la sociedad de que se juntan puros que se conocen de toda la vida. Ujú. Y fue relativo porque en realidad a mí me abrieron bien las puertas por mi esposa que era de allá. ¿Y, y lograste hacer conexiones con esas personas? Excelente, muy bien, excelentes personas en Monterrey. ¿Dentro del trabajo también pudiste hacer más amigos o conocidos, al menos? Sí, claro, 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 todo el mundo fue muy amable conmigo. Realmente me fue bien. Tuve muy buenos compañeros y socialmente muy buenas amistades también. Al día de hoy, ¿cuáles crees que son las diferencias culturales que todavía están presentes en tu vida? ¿Diferencias culturales con respecto a qué? Pues, tipo en Guadalajara o en Monterrey. O sea, ahora que viviste en Monterrey y estuviste de regreso a Guadalajara, ¿cuál fue como que el impacto más grande que tuviste regresando? El impacto más fuerte que tuve regresando fue que yo ya me había adaptado a Monterrey después de más de 10 años. Ajá. Regreso a Guadalajara y encuentro un choque de culturas. Tuve que volverme a adaptar nuevamente a la cultura de Guadalajara. ¿Cuál consideras que disfrutas más? Mm,
Yo creo que Guadalajara es donde tengo el corazón y donde tengo mis cimientos y donde tengo la raíz de mi cultura. Monterrey me trató excelentemente bien, aprendí muchísimo, pero yo me siento más relajado en Guadalajara. La vida es un poco más relajada que en Monterrey. ¿Qué consideras que podría cambiar Monterrey? Que Monterrey pudiera cambiar, Sí. híjole, eso es una pregunta muy general y muy difícil de contestarla. Todas las sociedades, todas las culturas son perfectibles, todas tienen cosas por mejorar, pero realmente son culturas muy bonitas, muy enriquecedoras. No sabré decirte. Podría ser tipo del tránsito o algo que te agradaría más que podría haber aquí. Eso es muy general, muy general. Siempre hay algo que se pueda mejorar, pero realmente a mí me gustó Monterrey, yo lo veo bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad que vives ahora? Lo que más me gusta, Ujú. bueno, pues que está mi familia aquí, para empezar. Sí. Yo aquí tengo los negocios, yo aquí tengo mi vida hecha, me gusta el clima, me gusta la comida, me gusta la sociedad, va, me gusta todo. ¿Tienes algún relativo en Monterrey? ¿Algún qué? Relativo, tipo familiar. A ver, ¿me podría repetir porque no te escuché bien? Que si tienes algún familiar en Monterrey. Sí, claro, allá están mis princesas hermosas, mis hijas que tanto amo. ¿Crees que la decisión de ir de Guadalajara a Monterrey fue buena o hubieras hecho otra? No, fue buena, bastante buena. De ahí es la mamá de mis hijas es de ahí, mis hijas son de ahí. Una excelente ciudad, yo creo que estuvo muy bien. ¿Tienes alguna historia chistosa de cuando recién te mudaste a Monterrey? ¿Alguna qué, perdón? ¿Alguna historia de cuando recién te mudaste a Monterrey? ¿Qué tipo de historia? Tengo muchas. ¿Alguna graciosa que consideras que sea importante compartir? Bueno, no importante, pero que haga un buen impacto. Un gran impacto, Ajá. pues no sabría decirte. Mm, mm, Una cosa que me llamó mucho la atención Ajá. fue la adaptación al clima. Cuando llegamos a Monterrey, la mayor de mis hijas, Fernanda, que era la única que existía, cumplió 3 años. Llegamos prácticamente empezando el año y ella cumplió en febrero, 3 años. Y su cumpleaños festejarlo con lluvia, con frío, todo el clima, pues muy diferente a lo que yo conocía. Aquí en Guadalajara no existen esos climas. Entonces Ajá. eso me acuerdo que me llamó mucho la atención. Es ahí donde empezó mi desconcierto con respecto al clima. No, sí, el clima de Monterrey y Guadalajara sí tiende a ser muy diferente, la verdad. Este, mm, si pudiera vivir en alguna otra ciudad, ¿cuál le gustaría? Uf, me encantaría vivir en Mérida. Porque en Mérida. Bueno, es una ciudad muy tranquila, muy bonita. La parte que no me gusta que es el calor, vamos a lo mismo, pero es un calor húmedo. La comida es deliciosa, tiene excelente vegetación, el Caribe lo tiene ahí muy cerquita, y la gente es muy bonita ya, es agradable vivir en Mérida. ¿Ha visitado Mérida? Sí, varias veces. Em, ¿Considera que las festividades son diferentes en Monterrey y en Guadalajara? Las festividades,
No tanto, debe de haber algunas en particular, pero no, realmente son nacionales las festividades, Ujú. muy similar. ¿Qué consideras que Las religiosas, ah, las religiosas aquí en Guadalajara son más que allá son menos. en Guadalajara son más religiosos? Sí, más católicos que allá. ¿Qué religión practica usted? Catolicismo, ¿Qué considera que representa mucho a Monterrey? que representa mucho a Monterrey, Ah, principalmente eh, la parte empresarial, la parte de trabajo, ujú. yo creo que es lo principal, la industria que tiene Monterrey. ¿Y qué podría representar Guadalajara? El comercio. Guadalajara es una ciudad de comercio y de turismo también, porque aquí en los alrededores tiene zonas muy bonitas de turismo. Tlaquepaque, Tonalá, Chapala, tiene varias cosas. ¿Cuál es su favorita de todas esas? Chapala, Chapala, porque porque tiene muy buen clima, tiene buena vegetación, buena comida, es relajante, muy agradable. mm, ¿cuándo fue la primera vez que le ofrecieron trabajo en Monterrey para poder vivir ahí y poder tener una nueva experiencia de vida? ¿Cuál fue su primera reacción? Sorprendido, no lo esperaba. Eh, agradecido porque me habían tomado en cuenta en un puesto de crecimiento, un puesto de creación, era un gran reto y era pues iniciar algo que no existía, había eh, mucho entusiasmo de querer hacer las cosas. ¿Qué era lo que más le emocionaba de vivir en Monterrey? El trabajo, más que nada. ¿Porque le ofrecieron un nuevo puesto o por qué? Sí, claro, era crecimiento, era un nuevo puesto, era hacer algo que no se había hecho en la empresa. Ahí en más de tu empresa le habían pedido que se mudaran a otra ciudad para No, nunca, nunca, no. fue la primera persona. ¿Perdón? Fue la primera persona. No entiendo la pregunta. O sea, que fue la primera persona en la empresa en la que le ofrecieron esa oportunidad. Ese puesto sí, Sí. ese puesto sí, esa oportunidad sí, fui el primero, la tomé y de hecho me fue muy bien. Si le pudiera dar algún consejo a alguien que se quiere cambiar de ciudad o que quiere conocer una nueva parte del mundo, ¿qué recomendación le darías? Bueno, lo típico es que no critiquen, que se adapten a lo que hay, que no quieran que a donde se vayan tengan lo mismo que tienen donde viven o donde están este, hechos, creados. Yo les recomiendo es que se adapten, que no critiquen, que busquen la forma de rápido formar parte de la sociedad y lo van a disfrutar mucho. ¿Usted cuando ha viajado a otras ciudades o nuevos países o así por decirlo, qué es lo que más considera que haber estado en Monterrey le ayudó para poder adaptarse con más facilidad a esas ciudades? No, yo viajaba mucho cuando vivía aquí en Guadalajara y Ujú. yo ya estaba acostumbrado a diferentes culturas. Para mí no fue tanto el cambio, más que nada es adaptarme ya es en el día a día, en la vida cotidiana, ahí sí. Pero otras ciudades no, realmente he viajado mucho, principalmente en México. ¿A qué lugares ha viajado? Toda la República Mexicana, pues, Estados Unidos gran parte, el Caribe, ¿Qué ha sido lo que más ha disfrutado? todo. Me encanta viajar.
todo. conocer, disfruto, o sea, la comida, los lugares, la vegetación, todo. ¿Considera que Monterrey es un lugar con mucha cultura cuando viene a la comida o a las personas o a las costumbres? O, No, no, yo considero que Monterrey sí tiene cultura, no es un pueblo inculto, pero tampoco es de tanta cultura, salvo dos, tres cosas que tienen muy fuerte, como es el fútbol, el béisbol, o sea, en los deportes y en la música. Pero de ahí más no tiene tanto como tienen las ciudades del centro del país, museos, este, no sé, en mil cosas, ¿verdad? porque piensa que Monterrey no tiene tanta Ah, cultura. cultura sí tiene y tiene los más altos estándares en la educación, Ajá. pero no socialmente, no socialmente. Socialmente están hechos a lo suyo nada más y prefieren lo suyo que lo de otra parte. En su definición personal de cultura de educación y cultura de sociedad, ¿cuál es la diferencia más grande? La diferencia más grande es que Monterrey tiene los más grandes estándares en educación académica, TEC Ajá, de Monterrey, UDEM, todas esas universidades que se han esmerado, y no son las únicas, la UR, hay muchas, ajá. tienen un nivel que es muy exigente, grandes estándares. En la parte social son muy herméticos, la cultura es de acuerdo a lo que ellos tienen y han vivido en una ciudad pues que se formó sin convivir con otras ciudades porque estaban muy lejos, muy retiradas en el desierto. Entonces, así nació y así se hizo la cultura. Esa Ujú. es la diferencia. ¿Cómo es la educación en Guadalajara? La educación es buena, no es mala. Han llegado universidades de otras partes, pero hay otros estándares diferentes. Es menos competitiva la sociedad. En Monterrey la sociedad es muy competitiva constantemente. Ujú. Están buscando ser mejores siempre y eso es algo que los ha puesto en el lugar donde están, ¿verdad? Ajá. ¿Considera que es bueno que sean tan competitivos o Sí, cree que claro, pueda llegar a afectar en las personas? sí afecta porque competitivamente, o sea, en una mesa todo el mundo quiere ser el mejor siempre, a fin de cuentas, pero han aprendido a vivir con ello, a convivir con ello, pero sí les afecta para bien también, porque constantemente están esmerando y están haciendo y están luchando y están logrando. Se trazan metas y las logran, ¿va? Sí. Más que en otra parte del país. ¿Considera que los estereotipos de Monterrey, ya sabe que son muy codos, que nos gusta gastar o que, pues como usted dijo, que son muy emprendedores, sean verdad o cree que no lo son tanto? Su historia viene de muy atrás. Ajá, Tienen de codos porque saben guardar para gozar después. sí. Y a final de cuentas, no es más que una mala imagen que tienen. Sin embargo, no lo son para nada. Muy por el contrario, son muy abiertos, son muy hospitalarios, Ujú. excelentes anfitriones. Yo diría que de codo no tiene nada. ¿Y cuál cree que es la cosa que más resalta de Guadalajara en el aspecto de la sociedad o en la educación? De la educación en Guadalajara, que la gente es muy sociable, muy sociable. Ujú. Pero, ¿cómo es de que la educación escolar y así en Guadalajara? Académica es buena, hay buenas universidades aquí. Este, ciertamente ha llegado también algunas de Monterrey, algunas de México, y ahorita ya empiezan a ser más competitivos. Pero el esmero de las personas no es el mismo que en Monterrey. En Monterrey, el promedio puedo decirte que ya no es licenciatura, ya es maestría. Y aquí no, aquí es licenciatura si bien te va. ¿En qué universidad estudió usted? Perdón, ¿En qué universidad estudió usted? yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Y qué estudió? Es licenciatura
Disculpa, creo que se está trabando. Licenciatura en Administración de Empresas. Ah, si hubiera tenido la oportunidad de haber estudiado ¿Cómo? si hubiera tenido la oportunidad de haber estudiado la carrera en Monterrey, ¿lo hubiera tomado? Sí, claro. Porque, Por lo mismo de que tiene un excelente nivel académico. ¿cuáles son las cosas que más extraña de vivir en Monterrey? Todo, me gustó mucho Monterrey, pero principalmente que están mis hermosas, preciosas hijas allá. Em, y desde que regresó de Guadalajara, de Monterrey a Guadalajara, ¿cuánto tiempo lleva viviendo ahí? Llevo como 10 años ya también otra vez de regreso acá. ¿Y su familia lo extrañó mucho? Mucho, mucho. ¿Considera que las dinámicas de las familias de Monterrey y de Guadalajara también son diferentes? Sí, sí, son diferentes. Pues, las familias son familias y siempre están unidas aquí en todas partes. Pero sí es un poco diferente porque ya se acostumbra mucho el fin de semana a reunirse en familia, carne asada y todo eso. Ajá. Y acá no tanto. En Monterrey yo me acuerdo, en Monterrey me acuerdo mucho la expresión de no, es que papá, no, es que mamá. O sea, se toma mucho en cuenta. Y acá no, acá es más despegado a esa parte, no es tan emblemático. ¿A qué se refiere con eso? Pues me refiero que allá siempre invariablemente, bueno, aquí también, pero no tanto como allá es, invariablemente es lo que el papá diga, lo que mamá diga, o sea, la forma en que se están guiando y dicen, no, es que papá, no, es que la forma en que se expresan los papás es diferente aquí y allá. Ajá. ¿Qué maneras de expresión hay de diferencia entre Monterrey y Guadalajara, aparte de la que acaba de mencionar? A ver, ¿qué, perdón? ¿Qué maneras de expresión cree que son diferentes entre Guadalajara y Monterrey, como lo que acaba de mencionar? Formas de expresión, no, pues todas, hay muchísimas, ahí sí que Como frases o cosas así que nota diferentes, o de qué acentos. todo, totalmente diferente, sí, son muy diferentes, muy marcado. Em, ¿Considera que en Guadalajara hay más, bueno, no, considera que en Monterrey hay más problemas con el tema de clasismo o racismo que en Guadalajara? No, es igual, es igual. ¿Y cómo lo ven? De hecho, yo creo que sí es muy, muy parecido. Sí, es muy ¿En qué aspectos? Pues es parecido en todo, muy parecido, el respeto por las personas, todo. ¿Y cómo lo ve? Tipo, ¿puede dar algún ejemplo de algo que ha visto o algo así? ¿De qué? Con respecto al racismo, ¿O el clasismo o algún punto así que pueda notar? igual que allá, existen niveles acá, niveles sociales o económicos, hay lugares exclusivos, clubes deportivos, todo, pero muy similar. Tanto aquí como allá existe el clasismo muy marcado, pero sin discriminación. ¿Considera que el dinero es un factor muy grande en Monterrey? ¿El qué, perdón? ¿El dinero es un factor muy grande en Monterrey? Sí, claro, en Monterrey, pero también en Guadalajara y en todo el país. Pero cuando viene a lo social, Sí, sí, porque sí importa el carro en el que llegas, sí importa la ropa que traes puesta, sí importa todo. si alguien se quisiera mudar a Guadalajara, ¿cuál sería alguna recomendación que le darías o alguna introducción que le darías a la ciudad?
Primero que la conozca toda la ciudad porque es una ciudad muy bonita. Ujú. Sí, claro, que conozca toda la ciudad. ¿Qué lugares le recomendaría? ¿En forma turística o en forma para vivir? Forma turística, yo diría Tlaquepaque, Tonalá, Chapala, eh, también la sierra, aquí los alrededores tenemos sierras muy bonitas. Tenemos dos, Mazamitla y Tapalpa. ¿Y habitual de día a día? En el día a día, no, pues toda la ciudad, dependiendo en donde vaya a vivir, porque pasa algo similar a lo que pasa en la Ciudad de México. Es tan grande la ciudad y con tanto tráfico Es que las muy... personas se mueven en un sector pequeño de la ciudad. Ajá. Que conozca la parte donde se va a mover principalmente. Y en Monterrey, si alguien se fuera a mudar a Monterrey o fuera a ir de vacaciones, ¿qué lugares recomendaría que visitara? Monterrey, Sí. no, pues para lo hay cosas que me gustan mucho, por ejemplo, la cola de caballo, las grutas de García, hay varias cosas por ahí interesantes. Bueno, aquí concluimos nuestra entrevista. Muchas gracias por haberme prestado un poco de su tiempo y por haber contestado las preguntas. Fue un placer y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Que tenga bonito. Buenas tardes. Igualmente para ti. Bye.